Damos comienzo al tema de probabilidad condicionada. Vamos a ver los autores que más destacan en este tema. Nos encontramos por orden cronológico con Abraham de Moivre, que es un matemático francés, nacido en 1667 y fallecido en 1754. Publicó en 1711 un libro titulado Transacciones filosóficas, que es un largo estudio sobre las leyes del azar y que amplió más tarde en 1718 con el libro Doctrine of Chance, donde se incluyen numerosos problemas. Desarrollaba la teoría de probabilidades con métodos generales y a él se debe la curva de distribución de los errores que con cierta injusticia ha dado en llamarse distribución normal o de Gauss. Es decir, que como resumen podemos comentar que presenta por primera vez la curva normal y enuncia y recopila las leyes del azar. En segundo lugar destacaremos a Thomas Bayes, nacido en 1702, fallecido en 1761. Es un reverendo inglés que fue el primero en observar la probabilidad de las causas a partir de los efectos observados, es decir, conociendo una información adicional. En tercer lugar, destacamos a Gauss, nacido en 1777 y fallecido en 1855, matemático, físico y astrónomo alemán. Realizó diversas aportaciones a la matemática aplicada. Trabajó en astronomía, cristalografía, geodesia, capilaridad, magnetismo terrestre, refracción, telegrafía, electromagnética, etc. También tuvo aportaciones valiosas en el cálculo de probabilidades. Formuló la expresión de la curva normal para explicar el comportamiento en el límite de infinidad de hechos reales. A continuación destacamos a George Polya, nacido en 1887 y fallecido en 1985. Es un matemático húngaro nacionalizado norteamericano en 1947. Fue catedrático de matemáticas del Instituto Tecnológico de Zúrich y de la Universidad de Stanford. Tuvo grandes aportaciones en el cálculo de probabilidades. Una aplicación de gran interés es la del norteamericano Norbert Wiener, quien estudió el movimiento browniano. Es precisamente el movimiento perpetuo de partículas disueltas en un líquido, de gran aplicación en física, en ingeniería y en biología. Y en último lugar, entre los matemáticos y trabajos correspondientes a las matemáticas, destacamos a Alfred Renning, nacido en 1921, fallecido en 1976, matemático húngaro que publica en 1966 un libro titulado Cálculo de probabilidades, donde generaliza la axiomática de Kolmogorov a partir del concepto de probabilidad condicionada, introduciendo así este nuevo concepto. Vamos a hablar de la probabilidad condicionada. Se denota por A barra B, el suceso ocurre A una vez que ya ha ocurrido B. También el suceso A condicionado por B. Y se define de la siguiente manera. La probabilidad del suceso A una vez que ya ha ocurrido B, o bien dicho de otra manera, la probabilidad de A condicionado por B, va a ser igual al cociente de la probabilidad de la intersección de A con B dividido entre la probabilidad del suceso que ya ha ocurrido. En este caso, del B. Por supuesto, siempre que este denominador, la probabilidad del suceso que ya ha ocurrido, sea distinta de cero, es decir, no sea el suceso imposible. Análogamente, de forma semejante, se puede definir la probabilidad del suceso B condicionado por A, o la probabilidad del suceso B una vez que ya ha ocurrido A. Es igual al cociente de la probabilidad de la intersección de A con B dividido entre la probabilidad del suceso que ya ha ocurrido, en este caso el A. Por supuesto, si la probabilidad de ese suceso que ya ha ocurrido, es decir, la probabilidad del suceso que está en el denominador, es distinta de cero. Vamos a ver otra manera de expresar esta probabilidad condicionada, que no va a ser más que despejar la probabilidad de la intersección en ambas igualdades, efectuando por lo tanto estos números que están dividiendo, estas probabilidades que van a ser unos números reales, decíamos, pasarán al otro lado multiplicando. De las dos relaciones anteriores, por lo tanto, podemos expresar, como hemos dicho, despejando la probabilidad de la intersección. Por un lado será igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A,
Y por otro lado, la probabilidad de A intersección B también será igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado por B. Estas relaciones son bastante interesantes a la hora de ejercicios prácticos. Vamos a hablar de los axiomas que se verifican en la probabilidad condicionada. El primero de ellos es que la probabilidad de cualquier suceso condicionado por otro va a ser mayor o igual que 0, es decir, siempre va a ser un número positivo. El segundo axioma va a ser que la probabilidad de todo el espacio muestral condicionado por B va a ser igual a 1, es decir, será el suceso seguro. Y el tercer axioma es que la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles, es decir, A1 unido A2, cuando A1 y A2 son sucesos incompatibles, condicionado por B, es igual a la probabilidad de A1 condicionado por B más la probabilidad de A2 condicionado por B. En los gráficos reseñados se observa la probabilidad de la intersección, que no será 0, y será un número positivo siempre, mayor o igual que 0. Al dividirlo entre la probabilidad de B, el cociente siempre será mayor o igual que 0, eso para el primer axioma. Como E intersección B es precisamente B, la probabilidad de B dividido entre la probabilidad de B nos va a dar 1, es decir, el suceso seguro. Por lo tanto, esta probabilidad siempre será 1. Y aquí vemos que cuando A1 y A2 son unos sucesos incompatibles, es decir, su intersección entre ellos es nula, al estar condicionados por un suceso B será la probabilidad de este suceso condicionado, el A1 condicionado por B, es decir, esta probabilidad de la intersección de A1 con B dividido entre la probabilidad de B, que sería esta probabilidad, la de A1 condicionado por B, más la probabilidad de esta otra intersección, la de A2 con B, dividido entre la probabilidad de B, que sería la probabilidad del suceso condicionado A2 condicionado por B. Vamos a ver ahora una pregunta muy importante, que es la definición de sucesos dependientes e independientes. La primera definición es que dos sucesos A y B son independientes si la probabilidad de B condicionado por A es igual a la probabilidad de B. Es decir, no nos interviene para nada el condicionante del suceso A. La segunda, que dos sucesos A y B son dependientes cuando no se verifica la igualdad anterior. Insisto en que es importantísima esta definición a la hora de cualquier ejercicio, saber distinguir si los sucesos son dependientes, si son independientes, y no tenéis que equivocar con sucesos incompatibles, que eran aquellos que verificaban que la probabilidad de la intersección era igual 0. A continuación vamos a analizar este ejemplo. Se extraen sucesivamente dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? Bien, al decir que se extraen sucesivamente significa que primero se extrae una carta y luego se extrae la otra. Entonces tendremos dos versiones para analizar. Una, si en la segunda extracción devolvemos la carta de nuevo a toda la baraja. Dos, cuando no se devuelve. Entonces vamos a establecer la diferencia que hay entre los dos casos. Vamos a llamar suceso A al sacar rey en la primera extracción y vamos a llamar suceso B al sacar rey en la segunda extracción. Lo que queremos es que nos salga rey en la primera y rey en la segunda, por lo tanto la probabilidad de A intersección B, que ha de ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B una vez que ha ocurrido A. En definitiva sería la probabilidad de que nos salga rey en la primera extracción por la probabilidad de que nos salga rey en la segunda extracción una vez de que nos haya salido rey en la primera extracción. Igual. Bien, vamos a analizar. En este caso vamos a considerar que en la segunda extracción no devolvemos la carta a la baraja. Por lo tanto, la probabilidad de que salga rey en la primera extracción serán casos favorables 4 reyes que hay, entre casos posibles 40 cartas que tienen la baraja española, dicen que es, por la probabilidad de que sea rey en la segunda extracción una vez de que nos ha salido rey en la primera. Si no devolvemos la carta a la baraja, nos quedarán 3 reyes como casos favorables
y 39 cartas. Efectuando este producto da 1 entre 130. A continuación vamos a analizar este mismo ejercicio, pero cuando la segunda extracción se verifica habiendo devuelto anteriormente la primera carta a la baraja. Si la carta se devuelve después de la primera extracción, el razonamiento es análogo. La probabilidad de que salga rey en la primera y rey en la segunda será igual al producto de la probabilidad de que salga rey en la primera por la probabilidad de que salga rey en la segunda una vez de que ya ha salido rey en la primera. Y eso será igual a la probabilidad de que salga un rey en la primera por, veamos, si devolvemos la carta a la urna, es independiente lo que ocurre antes o después. Tendremos las mismas posibilidades, quiero decir, de sacar rey en la segunda extracción que en la primera. Luego, este condicionante no se verifica, son unos sucesos, como hemos dicho, independientes. Es independiente de que me haya salido un rey o no en la primera. Por lo tanto, será la probabilidad de B. Y en definitiva nos quedará la probabilidad de que salga un rey en la primera extracción. Casos favorables, 4 entre 40 casos posibles que hay, 40 cartas. Por la probabilidad de que me salga rey en la segunda extracción, si hemos devuelto la carta primera a la baraja, tendré de nuevo 4 casos favorables, es decir, 4 reyes, entre 40 posibles, que realizando la operación da 4 por 4, 16, entre 1600, es decir, 1 entre 100, que como veis también se trata de una probabilidad, un número real comprendido entre 0 y 1. La independencia de 3 sucesos. Esta pregunta es bastante interesante, puesto que tiene una pequeña diferencia con el caso de 2 sucesos. Entonces veamos. 3 sucesos A, B y C son independientes si se verifican simultáneamente las siguientes condiciones. Primera, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Segunda, la probabilidad de A intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Es decir, los condicionantes, como veis, no se están verificando aquí. La probabilidad de B intersección C en la tercera es igual al producto de la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y la cuarta, que sería la que se añade en este caso de 3 sucesos linealmente independientes, de 3 sucesos independientes, sería la probabilidad de A intersección B intersección C igual al producto de la probabilidad de A por la de B y por la de C. Vamos a ver ahora un ejemplo bastante interesante, el ejemplo del matemático Bernstein, donde se observa la necesidad de esta cuarta condición, puesto que verificándose las 3 anteriores, los 3 sucesos no tendrían por qué ser independientes, se necesitaría necesariamente la cuarta condición. Vamos a ver el ejemplo de Bernstein. Bernstein era un matemático ruso, nacido en 1880 y fallecido en 1968. Es coetáneo de Kolmogorov. Demostró con este ejemplo la necesidad de la cuarta condición. Sus trabajos más importantes han versado sobre teoría de funciones, estudiando la aproximación uniforme de una función continua cualquiera mediante polinomios. Pero en lo relativo a la necesidad que os he comentado de esa cuarta condición que hemos impuesto anteriormente, tenemos el siguiente ejemplo de este matemático que dice: sea el experimento aleatorio cuyo espacio muestral es E igual a 1, 2, 3, 4, tal que todos los sucesos elementales son equiprobables, y sean los sucesos A formado por los puntos muestrales 1, 2, B por los puntos muestrales 1, 3 y C por los puntos muestrales 1, 4. Desde luego es evidente que la probabilidad de A será un medio. Hay 2 casos favorables entre 4 posibles. La probabilidad de B análogamente será 2 cuartos, o sea, un medio. Y la probabilidad de C 2 cuartos, o sea, un medio. La probabilidad de A intersección B. A intersección B tan solo tienen un único punto en común, por lo tanto, un punto muestral será un cuarto. La probabilidad de A intersección C también tienen el 1 como único punto muestral común. La probabilidad será un cuarto.
Y la probabilidad de B intersección C también será un cuarto, puesto que el único punto muestral que tienen en común es el 1 y sin embargo tenemos 4 posibles. Luego la probabilidad de estas intersecciones es igual entre sí e igual a un cuarto, pero sin embargo la probabilidad de la intersección de los tres, si intersectamos A con B y con C, el único punto muestral que tenemos también es 1. Luego la probabilidad sería un elemento que hay en común entre 4 que hay en el espacio muestral, un cuarto. Y desde luego si multiplicáis la probabilidad de A, que era un medio, por la probabilidad de B, que era un medio, y por la probabilidad de C nos da un octavo y por lo tanto son distintas. Esta última condición no se verifica. De ahí la necesidad de esas 4 condiciones que os he comentado en la pantalla anterior. Bien, resumiendo, tenemos los siguientes teoremas de la probabilidad compuesta. Primero, que si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección de dos sucesos es igual al producto de las probabilidades. Y segundo, que si dos sucesos son dependientes, la probabilidad de la intersección admite dos expresiones. O bien es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A, o bien era la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado por B. Para tres sucesos dependientes, por lo tanto, nos queda que la probabilidad de la intersección de esos tres sucesos va a ser la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado por el primero, por la probabilidad del tercero condicionado por la intersección de los dos primeros. La demostración es bastante sencilla y se puede realizar de la siguiente manera. La probabilidad de la intersección de tres sucesos va a ser igual, estos tres sucesos, la intersección se puede escribir en función de la propiedad asociativa, asociando A con B y luego dejando el C aparte. Entonces ya consideramos A intersección B como si fuese un suceso, ya tenemos este por un lado y este por otro. De tal manera que la probabilidad de A intersección B intersectado con este otro sería la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado por este primero. La probabilidad de la intersección de dos sucesos sabemos que era, como son dependientes, la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad del otro condicionado por el primero. Y esta otra se mantiene como está. Luego, por tanto, era lo que queríamos demostrar. A continuación vamos a escribir la generalización para n sucesos dependientes. La generalización sería, por lo tanto, de la siguiente manera. Si A sub 1, A sub 2, A sub n son n sucesos dependientes de un mismo experimento aleatorio y tales que la probabilidad de la realización simultánea de los n sucesos no es nula, se verifica entonces que la probabilidad de la intersección de todos ellos, A sub 1 intersección A sub 2 intersección puntos suspensivos intersectado con el último que será A sub n, ha de ser igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad del segundo condicionado por el primero por así hasta la probabilidad del último condicionado por la intersección de los n-1 anteriores, es decir, del A sub 1 intersección con A sub 2 intersección con el A sub n-1. Es seguir la misma regla que habíamos visto antes para tres sucesos dependientes, generalizarlo ahora para n. Bien, vamos a ver el teorema de la probabilidad total. Es de bastante importancia, sobre todo a la hora de aplicar en ejercicios. Y dice lo siguiente. Si A sub 1, A sub 2, A sub n es un sistema completo de sucesos, para ello nos remitimos al tema de sucesos aleatorios donde se vio lo que era un sistema completo de sucesos, es aquel conjunto de sucesos tales que la unión de todos ellos nos formaba el conjunto total, es decir, el espacio muestral. Y sin embargo, la intersección entre ellos era nula. Bueno, pues suponiendo que, repito, A sub 1, A sub 2, A sub n es un sistema completo de sucesos, tal que la probabilidad de cada uno de ellos, la P de A sub i, es distinta de 0. Consideramos B un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades de B condicionado por A sub i. Entonces, la probabilidad de B viene dada por la siguiente expresión.
La probabilidad de B es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionado por A sub 1 más puntos suspensivos, la probabilidad de A sub n por la probabilidad de B condicionado por A sub n. Es decir, es igual a la sumatoria, se puede escribir bajo un símbolo de sumatorio, para i desde 1 hasta n de las probabilidades de los A sub i por las probabilidades de B condicionado por los A sub i. Cuando la i vale 1, pues nos sale este primer sumando. Cuando la i vale 2, nos saldría el que va a continuación. Cuando la i llegamos al n, será el último y nos sale este último sumando. Es esa la expresión de la probabilidad total. A continuación vamos a deducir cómo se calcula esa probabilidad del suceso B igual a esa expresión que tenemos ahí. Bien, vamos a comenzar con la demostración. Para ello, en primer lugar, nos vamos a fijar en la figura. Este recuadro exterior es todo el espacio muestral, que desde luego está integrado por los sucesos A sub 1, es esta primera franja, A sub 2, puntos suspensivos hasta el A sub n. Estos rectángulos son disjuntos entre sí, todos ellos, y la unión de todos ellos nos forma el cuadro exterior, es decir, todo el espacio muestral. Por lo tanto, ahí tenemos el sistema completo de sucesos. Bien, a continuación tenemos un suceso B, por supuesto contenido en el espacio muestral. Pero este suceso B, que es este recuadro interno, tiene cierta intersección, que veréis con diferente color, con el A sub 1. Cierta intersección con el A sub 2. Así sucesivamente tendrá diferentes intersecciones hasta otra intersección con el último. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra todo el suceso B va a ser la probabilidad de cada uno de estos trozos coloreados que tenemos en pantalla. Es decir, que la probabilidad de que ocurra el suceso B, que repito es este cuadro interno, va a ser igual a la probabilidad de esta primera franja A sub 1 intersección B, más a continuación vendría la probabilidad de la segunda franja A sub 2 intersección B. Así sucesivamente los puntos suspensivos más la probabilidad de esta última franja, que es el A sub n intersección B. Y eso se puede escribir como la sumatoria desde 1 hasta n de las probabilidades de las A sub i, que va variando, como veis, los subíndices intersectados con B. Pero esta probabilidad intersección, si recordáis, era la probabilidad de cada uno de estos sucesos por la probabilidad del segundo condicionado por este de aquí, que era precisamente la expresión que queríamos demostrar. A continuación vamos a ver un ejemplo de bastante fácil aplicación y os quedará bastante más claro lo que es la probabilidad total. Bien, el ejemplo que tenemos en pantalla y que vamos a analizar a continuación es el siguiente. Una caja tiene tres monedas, que las llamamos P, S y T. La primera moneda, la P, normal. La segunda, la moneda S, tiene cara por los dos lados. Y la tercera, la moneda T, está trucada, de forma que la probabilidad de salir cara es 1/3. Se elige una moneda al azar y se tira. Hallar la probabilidad de que se obtenga cara. En la siguiente pantalla pasamos a resolverlo. Bien, aquí tenemos, para fijarnos en el dibujo, todo el espacio muestral, que sería tirar una de las monedas, y como tenemos tres, o tiramos la moneda P, o tiramos la S, o tiramos la T. Y después a nosotros lo que nos interesa es el suceso salir cara, que es este otro rectángulo interno. El suceso salir cara me puede ocurrir con la moneda P, luego tengo esta intersección de este rectángulo pequeño de arriba. Me puede ocurrir salir cara con la moneda S, que es este de aquí, y me puede salir cara con la moneda T, que es este otro rectángulo. Hay otra forma de expresarlo, quizás más gráfica y bastante más fácil, y la que se suele seguir habitualmente en la pizarra para facilidad de expresar el criterio. Mirad, el experimento es tirar una moneda al aire y puedo que me salga la P, la S o la T. Por lo tanto, en estas flechas, en estos caminos, vamos a poner las probabilidades.
Desde luego, si tengo 3 monedas, la probabilidad de que me salga P será 1/3. La de que me salga S será otro tercio y la de que me salga T también será 1/3. Si he tirado y me ha salido P, puede que me salga cara o puede que me salga cruz. Y como decía el enunciado que P era una moneda normal, la probabilidad de que me salga cara será un caso favorable entre 2 posibles, o sea, 1/2. Mientras que la probabilidad de que me salga cruz, pues será lo mismo, un caso favorable entre 2 posibles. Sin embargo, en la hipótesis de que me hubiera salido la S, si la tiro al aire, puede que me salga cara, puede que me salga cruz. Y en los caminos, en esas flechas, voy a escribir las probabilidades. La moneda S era la segunda y decía el enunciado que tiene cara por los 2 lados. Por lo tanto, la probabilidad de cara es 2 entre 2, o sea, el suceso seguro siempre me saldrá cara. Mientras que la probabilidad de cruz va a ser 0, el suceso imposible. No tiene ninguna cara. Y en el tercer caso, suponiendo que me haya salido la moneda T, puede que me salga cara y puede que me salga cruz, pero el enunciado dice que la moneda T está trucada, de forma que la probabilidad de salir cara es 1/3. Pues entonces está claro que la probabilidad de salir cruz será 2/3, porque desde luego o cara o cruz me saldrá. Entonces lo que tengo que resolver es lo siguiente. Me interesa calcular la probabilidad de que al tirar una moneda al azar se obtenga cara. Pero puede que me salga cara habiéndome salido la moneda P, puede que me salga cara si me sale la S o puede que me salga cara si me sale la T. Entonces, en este caso, utilizaré la probabilidad de la intersección de la moneda P con que sea cara. En el siguiente, la intersección de la moneda S con que sea cara y en el siguiente, la intersección de la moneda T con que sea cara. Y será el producto de estas probabilidades. La probabilidad de que salga la moneda P, que es 1/3, por la probabilidad de que salga cara una vez que ha salido la moneda P. Estas de aquí son las probabilidades condicionadas, que sería 1/2. Entonces, la probabilidad de la intersección será 1/3 por 1/2. Estos datos se llevan aquí. Más, pues más esta otra posibilidad que tengo de que me salga cara, pero en esta moneda. Y sería 1/3 por 1. Lo pongo aquí, sumando. Más la probabilidad que hay por esta otra rama. 1/3 por 1/3. Y lo pongo aquí. El total, 11/18. Veamos unas direcciones útiles en la red.